Bueno, ya hay dos personajes que se estarían disputando el liderazgo del Tren de Aragua. Giovanni Vicente Mosquera, alias El Viejo, muy cercano a Niño Guerrero, y también Johan Petrica, uno de los fundadores del Tren de Aragua, quienes serían los encargados de controlar las extorsiones y los negocios ilegales de esta organización criminal que ha llegado a diferentes partes de América Latina. Nuestra periodista Génesis Pérez tiene la historia. Sin dinero y sin su máximo líder, el Tren de Aragua podría desaparecer. Bueno, queda este individuo, Johan Petrica, y el alias Giovanni también, pero muy debilitados. Helicópteros militares, explosiones y cientos de mineros huyendo desesperadamente de las entrañas del arco minero del Orinoco, una de las zonas más importantes para la economía ilícita del Tren de Aragua. Las imágenes que emergieron desde Las Claritas y el kilómetro 88 son una escena de guerra dentro de un territorio que desde hace años dejó de estar bajo el control real del Estado venezolano. En este caso, Estados Unidos, después del 3 de enero que capturó al capo Maduro, no tiene necesidad de pedir permiso para neutralizar a un terrorista. Al sureste del estado Bolívar, Las Claritas se transformó en una especie de ciudad sin república. Miles de venezolanos expulsados por la crisis llegaron buscando sobrevivir entre minas, campamentos clandestinos y la promesa de encontrar oro suficiente para alimentar a sus familias. ¡El tren causa! Pero junto con ellos llegaron estructuras armadas que comprendieron rápidamente que el verdadero negocio no estaba en extraer el mineral, sino en controlar a quienes lo extraían. Lo primero que habría que decir es que es una zona anárquica, es una zona donde hay multiplicidad de organizaciones criminales. Ahí se encuentra el Tren de Aragua, la banda del Juancho, la del Abuelo, el Ciego. Son varias organizaciones criminales que se han repartido. Uno de los objetivos era golpear enclaves bajo influencia de estructuras criminales vinculadas al denominado sistema, conformado principalmente por el Tren de Aragua, bajo la dirección directa de Joan José Romero, alias Johan Petrica. La organización R, dirigida por Eduardo José Natera Balboa, alias Run, el Tren de Guayana a su mando Ronnie Jackson Colomé Cruz, alias Ronnie Matón. En el Callao, el Sindicato del Perú, controlado por las bandas de alias Toto y alias Zacarías. El Sindicato del Dorado, bajo el mando de Fabio Enrique González Izaza, alias El Negro Fabio, y la guerrilla colombiana ELN y Segunda Marquetalia. La figura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano entra en el tablero como una de las mayores preocupaciones para las agencias de seguridad de Estados Unidos. Identificado como uno de los máximos líderes del Tren de Aragua y estrecho colaborador del hoy abatido Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, Mosquera es señalado como el responsable de coordinar las operaciones internacionales de narcotráfico y las finanzas de la organización criminal. Generalmente los Estados Unidos a personajes terroristas de este calibre no los capturan. Prefieren eliminarlos físicamente. Su influencia habría permitido consolidar redes de tráfico ilícito que operan entre Venezuela, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, razón por la cual el FBI lo incorporó a una lista de los 10 fugitivos más buscados, una distinción reservada para objetivos considerados de máxima prioridad. Es considerado una organización terrorista, él es considerado un criminal. Los integrantes del Tren de Aragua han aceptado a ciudadanos estadounidenses. En 2025 fue acusado formalmente en una corte federal de Texas por conspirar para introducir cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por facilitar el desplazamiento de integrantes del Tren de Aragua para fortalecer las operaciones criminales de la organización en territorio estadounidense.
La magnitud de la amenaza atribuida a Mosquera Serrano quedó reflejada cuando el FBI elevó la recompensa por información que conduzca a su captura hasta los $5 millones. Las autoridades creen que podría esconderse en Venezuela o Colombia bajo la protección de estructuras vinculadas al Tren de Aragua. En caso que lo capturen en Venezuela, les puede pasar lo mismo que al Chapo. La operación de Estados Unidos ocurrió apenas días después de la visita a Venezuela del jefe del mayor conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane. Siempre envío un mensaje al presidente de los Estados Unidos, con quienes mantenemos relaciones de respeto. Y desde las relaciones de respeto, a través de la agenda diplomática y de cooperación que estamos construyendo entre nuestros países, le decimos que escuche a todo el pueblo de Venezuela. Y mientras las explosiones aún resonaban en Bolívar, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunciaba que Washington ya cuenta con un socio dentro del país para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico. In partnership with the Venezuelan government, this is a huge deal. I mean, they invited our military in because they have a foreign terrorist organization on their soil in Tren de Aragua. Esta operación del Niño Guerrero da inicio a la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela contra organizaciones criminales dentro de Venezuela. Eso hace parte de esa agenda de estabilización que todavía no se cumple, pero que genera pues algunas acciones puntuales, y esta es una de ellas. El primer golpe, la caída del poderoso líder criminal Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. El silencio inicial del ministro de Interior y Justicia y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y del ministro de Defensa, Gustavo González López, se interpreta como que Washington está logrando imponer su agenda. Con ese mapa, la ofensiva en Bolívar se lee como una jugada para cortar el oxígeno financiero del crimen. Se estima que entre el 70 y 90% del oro nacional sale por vías ilegales, generando entre 1.500 y 1.700 millones de dólares al año. Solo el Tren de Aragua habría llegado a extraer entre 30 y 50 kilos de oro diarios, equivalentes a más de 50 millones de dólares mensuales, convirtiendo el oro en uno de los negocios más lucrativos para las estructuras criminales que operan en el sur del país. En este oscuro entramado de poder se mantiene bajo la lupa a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, alias La Tata. Se le acusa directamente de permitir la expansión del Tren de Guayana debido a su supuesta relación con el líder de la banda, Rodney Matón. La presión sobre las mafias mineras y las redes del oro ilegal está relacionada presuntamente con el enorme caudal de información que durante años acumuló Alex Saab sobre el funcionamiento financiero, logístico y comercial de los negocios más opacos del chavismo. En esa lógica, cualquier operación contra las mafias mineras no solo busca sacar armados de las minas, sino cerrar rutas, cortar intermediarios y blindar una red que durante mucho tiempo movió recursos en la sombra. Y hay probabilidades de que esa banda se deshaga, vamos a decirlo así, desaparezca.